Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Ya está grabando, así que... Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar de esta propuesta. Del ciclo de conferencias de posgrado abierto. Es un gusto siempre recibirlos acá en nuestra casa. Buenas tardes a todos y todas. El doctor Alberto Bernabé Pajares es catedrático de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea en la Universidad Complutense de Madrid, en la que fue profesor desde 1969 y en donde actualmente es profesor honorífico. Destacado por sus estudios sobre el orfismo, la épica griega arcaica, la crítica textual y la lingüística indoeuropea, es autor de más de un centenar de artículos en revistas españolas y extranjeras, de traducciones de obras griegas y textos hititas, y de diversos libros, entre los que se destacan también diccionarios. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Lingüística, colaborador en el Diccionario Griego-Español del CSIC y secretario de redacción de la Revista Española de Lingüística, presidente del Centro de Estudios del Próximo Oriente y asesor de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Ha participado de reuniones científicas en diferentes países como conferencistas, incluida Argentina, miembro del comité académico, expositor, panelista y cursillista con una extensa producción académica. Ha dirigido tesis de grado y posgrado y ha dictado cursos y seminarios a nivel nacional e internacional. Y es además poseedor de una llamativa colección de corbatas que los que asistieron al congreso, al simposio, recordarán. Así que, Alberto, muchísimas gracias. Con ustedes, el doctor Bernabé. Bien. Si no me he equivocado a reiniciar el audio, ahora se me debe de oír. ¿Es así? Bien, perfectamente. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a vosotros, porque para mí es un placer volver a veros. Todavía me recuerdo con muchísimo cariño la estancia allí y lo cariñosos y amables que fuisteis todos. Y bueno, pues espero que podamos en algún momento repetirlo, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver. El mito de Orfeo es el mito del músico maravilloso. Representa de una manera paradigmática el poder, o si se quiere, los poderes de la música, sus efectos, incluso sus riesgos y sus limitaciones. De manera que voy a tratar de situar el mito de Orfeo en el marco ideológico del mito griego y pasar revista a los distintos aspectos que comporta el mito. Es un mito complejo, un mito que tiene muchas facetas y algunas derivaciones importantes. Bien, voy entonces a comenzar a repasar los datos esenciales del mito que voy a llamar el mito del cantor maravilloso. Debo recordar ante todo que en Grecia los mitos, sobre todo en las primeras manifestaciones, nunca se documentan enteros. Enteros se documentan pues cuando uno se lee el Grimal o cuando uno se lee a un mitógrafo griego como Apolodoro, ¿no? Pero al principio lo que hacen los autores es aludir a aspectos del mito que les parecen en cada ocasión fundamentales o relevantes, mientras que otros pues a lo mejor pasan en silencio. Bien, el mito de Orfeo no es de los documentados desde más antiguo en Grecia. Y sobre todo, no es que no se documente desde antiguo, es que no se documenta en los autores que son fundamentalmente considerados los grandes primeros autores de Grecia, que son Homero y Hesíodo. No aparecen en Homero, no aparecen ni en Homero ni en Hesíodo, aunque sí que aparecen, como veremos, en otro autor ligeramente posterior a Hesíodo, que es Eumelo, pero en Homero y en Hesíodo no, de manera que eso es un poco peculiar. Sin embargo, la inmensa mayoría de los griegos consideran a Orfeo muy antiguo y dentro de una curiosa capacidad de los griegos de no poner fronteras entre lo que diríamos la historia o lo que nosotros llamaríamos la historia y el mito, pues consideraban que era un personaje real, un personaje que había vivido 11 generaciones antes que Homero y de Hesíodo, de los que además sería antepasado. Y
como se supone que participa en la expedición de los argonautas, como luego tendré ocasión de repetir, pues y esta expedición se sitúa un poquito antes de la guerra de Troya. Veréis, los participantes en la saga de los argonautas son padres de participantes en la guerra de Troya, es decir, son la generación anterior. Por lo tanto, si Orfeo hubiera existido, que no existió, pero bueno, si Orfeo hubiera existido, lo situaríamos un poquito, digamos que a principios del siglo XII, que es cuando tuvo lugar la guerra de Troya, incluso a finales del XIII. Es decir, una fecha, bueno, bastante aproximada a lo que fue efectivamente la guerra de Troya, y por lo tanto, pues Orfeo se situaría ahí en ese periodo sumamente antiguo. En época micénica, pues tenemos una representación. Vamos a ver, voy a hacer una cosa, voy a tratar de poner esto aquí para que veamos la representación esta. Esta es un fresco que estaba en la sala del trono de Pilo. En realidad no es el fresco, es un dibujo que hace un dibujante que se llama Pet de Jong, magnífico, y que digamos, reconstruye el conjunto del mito. Aquí hay un personaje, como veis, sentado en una roca, que lleva una lira muy bonita, muy bien decorada, y un enorme pájaro vuela alrededor, ¿no? De manera que hay quien ha pensado que es Orfeo, como músico, que, digamos, está embelesando a los animales, ¿no? También hay otra pieza, una píxida, o sea, una caja con tapa, vaya, de una tumba de la Canea en Creta, también del 13 a.C., donde tenemos a un personaje que está tañendo una hermosa lira y hay unos pájaros aquí arriba sobrevolándolo, ¿no? Además, aquí se ve mejor los detalles que quiero señalar. Primero, el individuo no tiene pies, lo cual parece una tontería, pero no lo es, porque parece como si fuera un ser que surge del interior de la Tierra. No es un ser humano vivo, sino que es un personaje especial. Tiene una enorme lira, están los pájaros volando, y aquí están los signos religiosos característicos del mundo cretense. La doble hacha, ¿no es eso? Y lo que se llaman los cuernos de consagración. De manera que estos son dos símbolos religiosos muy importantes del mundo minoico y luego del micénico, y bueno, esto podría tener un cierto valor religioso. Bueno, pero vamos a ver, una cosa es que pueda y otra cosa es que sea, porque citaristas los tenemos en gran cantidad desde época muy antigua, nada menos que desde el Cicládico. Aquí tenemos estos preciosísimos citaristas cicládicos que desde luego no nos harían pensar que el mito de Orfeo se remonta al 3000 y pico antes de Cristo, ¿no? De manera que esto pues es, digamos, incluso en época reciente ha habido una cierta tendencia a negar que lo que aparece en el Salón de Pilo sea una cuestión como el mito de Orfeo, y se piensa más bien en el ritual de iniciación regia, ¿no? De manera que no vamos a tomar en consideración como dato estas representaciones antiguas. La aparición de Orfeo en el ámbito iconográfico y literario se produce en época arcaica, al final de la época arcaica, ¿no? Y los rasgos que caracterizan su mito son fundamentalmente los siguientes. Primero, que Orfeo es un hombre. Orfeo no es un dios, Orfeo no es otra cosa, ni es un semidios, sino que es un hombre que, eso sí, tiene unas habilidades que lo sitúan en la frontera de lo humano y en la frontera incluso de lo tolerable por los dioses, como ya veremos. Lo segundo es su relación siempre constante con la poesía. Y cuando decimos poesía y hablamos de Grecia, la poesía en griego es una combinación de palabra y de música. No se dan por separado. La palabra se relaciona con el mundo de lo racional, del discurso convincente, y la música, en cambio, entra en el mundo de lo irracional o de lo emotivo, que actúa sobre sentimientos y emociones sin que sepamos muy bien por qué. El poder de Orfeo afecta, como el del flautista de Hamelin, por ejemplo, pues a hombres, a animales, porque conoce el lenguaje de la naturaleza
y puede actuar sobre ella. Incluso puede, con reservas, actuar sobre los propios dioses. Bien, vamos a ver algunos ejemplos literarios antiguos de la capacidad de Orfeo para conmover la naturaleza con su canto. Casi siempre son muy breves porque la lírica arcaica la conocemos de una manera, como sabéis perfectamente, muy fragmentaria, ¿no? Aquí tenemos un pasaje de Simónides, VI-V a.C., que dice que innúmeras sobrevolaban las aves su cabeza y los peces, erguidos del mar de lapislázuli, saltaban al son de su bello canto. Y probablemente al mismo poema pertenece este otro pasaje que dice que ni siquiera un soplo de viento, bien, no se levantó un soplo de viento porque habría impedido que el canto dulce como la miel se ajustara a los oídos de los mortales. Vamos a ver algunas cosas curiosas de todo esto, ¿no? Primero, lo de que el canto se dice que es dulce como la miel. Luego se convierte en un tópico. Píndaro dice 70 veces el canto dulce como la miel. Pero en este momento estamos hablando de una sinestesia. Es decir, la dulzura es una cualidad que afecta al gusto, mientras que el canto es una cualidad que afecta al oído. De manera que es como cuando diríamos, o qué sé yo, un amarillo escandaloso, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas, son sinestesias. Pero lo que sí que se dice, y es importante, es que el canto de suyo es agradable, el canto no es desagradable, el canto es grato, gratificante, ¿no? Luego esto de que se ajustara a los oídos de los mortales es precioso, es como si fuera una especie de ensambladura, ¿no? Que hay sonidos que ensamblan bien con el oído y sonidos que no, los que por eso la palabra griega que significa ensambladura es armonía, y precisamente armonía es un concepto que se aplica habitualmente a los sonidos musicales que son, digamos, acordes y no discordantes, ¿no? Bien, de manera que tenemos pues algunas cosas que son interesantes, ¿no? Luego veremos algo que todavía no digo, pero que lo veremos después, conservar memoria de este asunto. Bien, la habilidad musical de Orfeo resultaba proverbial, es decir, que era materia de algo que se daba como indiscutible, ¿no? De manera que tenemos pasajes del estilo de Esquilo, que tienes una lengua opuesta a la de Orfeo porque él todo lo atraía gozosamente con su voz, y tú en cambio eres un individuo muy desagradable, o bien Eurípides, que recuerda cuando Orfeo congregaba a los árboles y a las fieras, es decir, que atraía a todos los seres naturales. Y esto sigue pues mucho más tarde, sigue por ejemplo en Antípatro de Sidón, que es un poeta helenístico, que hace un supuesto epitafio de la tumba de Orfeo. Ya nunca más atraerás a las encinas y nunca más dormirás a los animales, afecta a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Pero aún podemos profundizar más y vuelvo a lo que os dije que hablaría, ¿no? En el pasaje que hemos visto, el primero de los dos de Simónides, se habla de aves y de peces. El único sitio en el que Orfeo está con aves y con peces es en la expedición de los argonautas, porque Orfeo no se embarca jamás más que en la expedición de los argonautas. De manera que el primer poema que tenemos referido a Orfeo está relacionado con la expedición de los argonautas, ya sabéis, aquella búsqueda por parte de Jasón del vellocino de oro y esta cuestión de que Jasón hace como el barón de Munchausen, es decir, rodearse de asistentes especializados, es decir, hay pues cada uno de ellos tiene Heracles, que es el individuo más fuerte, los individuos que son muy rápidos, y Orfeo pues tiene el poder de dominar con su canto, entre otras cosas, por ejemplo, permitir que los marinos remen sin esfuerzo, en lugar de un cómitre como en Ben-Hur, ¿no? Allí dando golpes con un mazo y los otros ahí sudando tinta. No, aquí los remeros están gozosos porque la música de Orfeo es liviana y les hace felices, ¿no? Y bueno, incluso sirve para poner paz entre los caudillos. Hay un momento en el que hay una discusión y entonces él consigue calmar a la gente. Pero sobre todo
digamos, la función que se le asigna a Orfeo es la de controlar a las sirenas, ¿no? Las sirenas, ya sabéis que en el mundo griego no tenían cuerpo de pez, sino de ave, ¿no? Son las cantoras del más allá, atraen con su canto a la gente hasta que la gente se muere, ¿no? Y entonces, pues, eran evidentemente muy peligrosas, ¿no? Bien, pues hay muchas fuentes literarias que oponen precisamente el canto de Orfeo al canto este peligroso de las sirenas, ¿no? Bien, sin salir de los argonautas, traigo ahora a colación un pasaje de Píndaro, en donde habla de la relación de Apolo con Orfeo, ¿no? Vamos a ver, aquí está. De parte de Apolo llegó el tocador de Forminge, padre de los cantos del celebérrimo Orfeo. De parte de Apolo. O sea, ¿qué quiere decir de parte de Apolo, no? Digamos que, bueno, que Orfeo se asocie con Apolo es normal, pero ¿qué quiere decir de parte de Apolo? Que Apolo es padre de Orfeo, es una de las versiones que existen en el mito. Ahí es minoritaria, pero habitualmente Orfeo es hijo de Agro, pero hay algunos que dicen que Orfeo es hijo de Apolo, ¿no? O se trata de que Apolo, pues, en tanto que dios de la música, es el que propicia o patrocina o es el patrón de Orfeo, ¿no? Bien, se ha discutido hasta la exasperación, hasta que, bueno, Braswell dijo una cosa muy sensata, ¿no? Que lo que hace Píndaro es implicar poderosamente que Orfeo es hijo de Apolo sin decirlo. Y esto yo creo que es la perfecta solución a esta ambigüedad de Píndaro, ¿no? Píndaro no es que haya sido ambiguo por casualidad, es ambiguo deliberadamente, ¿no? Él sabe que hay una tradición de que Orfeo es hijo de Apolo, y bueno, pues él lo sugiere, pero no otra cosa, ¿no? Bien, el hecho es que desde muy antiguo a Orfeo se le conoce como celebérrimo, ¿no? Y esto, pues, no sabemos muy bien cómo es celebérrimo. Hay un pasaje que no he traído aquí, de Íbico, que es otro de los primeros líricos, que dice el celebérrimo Orfeo. Dice solamente eso, no iba a poner el celebérrimo Orfeo en una pantalla entera. Bien, pues, ¿por qué era celebérrimo? Pues debía de circular su mito de alguna manera por otros canales que no es la alta poesía y demás. Sin embargo, pues a veces algunos pequeños documentos tienen muchísimo valor. Por ejemplo, esta porquería de papiro, porque es una pequeñez ahí que no tiene mayor entidad, pues resulta que nos transmite unos fragmentos de hexámetros que un estudioso italiano que se llama De Biasi considera que son de Eumelo de Corinto, es decir, un autor de principios del VII a.C. Sería, por lo tanto, el testimonio más antiguo que tenemos. Se lee eso, dice el amado hijo de Agro, habla de hijo de Agro, ese es Orfeo, habla del plectro, o sea que ahí se está hablando de música, Mopso, que es uno de los argonautas, es preciso consumar la boda Elesónida y Medea, Elesónida es Jasón y Medeas, y luego dice, ya está, bueno, es preciso y ahí se queda la cosa. De manera que, bueno, pues si esto es un fragmento de Eumelo, pues sería una indicación de que Orfeo aparece en Eumelo, ¿no? Y hay otro testimonio más interesante, aunque sea en prosa, que es este. Favorino dice que cuentan que allí los dos dioses instituyeron por primera vez una competición y que venció Castro en el estadio, Calais en la carrera doble, Orfeo en la competición de cítara. Claro, ¿quién iba a tocar la cítara mejor que Orfeo entre los argonautas, no? Se celebra una especie de competición y Orfeo gana en lo que es lógico, mientras que Heracles, claro, gana en el pancracio porque Heracles es el más fuerte de todos, ¿no? Pero este pasaje se atribuye a Eumelo y esta cuestión pues nos indica que Orfeo aparece en época muy antigua. También pequeño es otro pasaje, que aparece aquí entre los ditirambos de Baquílides, que indica que se conocía ya también en esta época, digamos, de primer final del arcaísmo y principios del clasicismo, se conocía la leyenda de Orfeo, estaba muy difundida, y en el inicio
es muy bonito, musas, hijas de Zeus, de brillantes rayos, de áureas diademas que habitáis el Helicón. Bien, ojalá que todo el poema estuviera así. Luego, pues, se contienen alusiones a la música de Orfeo, ¿no? Fijaros, se habla de sabiduría poética, un don, que es el don de la música de Orfeo. Se habla de animales que pueblan los árboles, o sea, los pájaros, y el puro oleaje marino, o sea, los peces. Otra vez estamos con pájaros y peces y, por lo tanto, con la leyenda argonáutica. Y luego, el que domeña con el arco lo honró a Apolo. Otra vez estamos con la intervención de Apolo, y luego dice que para los festines de dioses y de hombres, perdón que tengo que moveros otra vez, hay una fuente que produce miel. Es decir, otra vez estamos con el tópico del canto como dulzura, la fuente que produce miel, que está previsto para los hombres del mañana, es decir, que la poesía va a tener un largo recorrido, una larga historia, y sobre todo lo más bonito es que, bueno, lo honra Apolo, dice, tras haberla encontrado, es decir, la música está ahí, y Orfeo la encuentra. No es que él la invente, la crea, no, Orfeo la encuentra. Fijaros que hay exactamente el mismo fenómeno que se produce cuando se habla de los trovadores. Trovar es encontrar, francés trouver, o sea, trovar es encontrar. Los trovadores encuentran, es decir, no es que a ellos se les ocurra, no, es que la música está en el espacio, en el mundo, y uno, pues, tiene la suerte de que la encuentra. Esa impresión, uno se levanta con una melodía en la cabeza, y ¿de dónde ha salido eso si yo no la he...? Este tipo de cosas, ¿no? De manera que es curioso este tipo de relaciones. Bien, también en las representaciones figuradas, las primeras que conocemos se refieren a la leyenda argonáutica. Aquí tenemos las metopas del tesoro de los Sicionios en Delfos, datadas entre 570 y 560. Esto que veis aquí es la quilla de la nave Argo, ¿no? Que veis que se prolonga por aquí, y no solamente se prolonga en esta metopa, sino que sigue en las metopas laterales, porque el barco es muy largo, ¿no? Aquí se ve a un personaje que o es Castor o es Polus, porque son los jinetes del grupo. Y aquí hay dos individuos de los cuales uno es Orfeo, y sabemos que es Orfeo porque lo pone, es decir, está escrito, y eso es maravilloso cuando se nos escriben las cosas, ¿no? Porque si no fuera por eso, la verdad es que él está bastante deteriorado. Aquí lo tenemos un poquito más cerca, se ve restos de la policromía, ¿veis? Es curioso, ¿no? Y aquí tenemos, pues, las dos figuras, una de un hombre mayor y otra de un hombre más joven. El hombre mayor es Orfeo y el hombre más joven no sabemos quién es, pero seguramente es un discípulo. Y es que esto nos lleva a algo también muy interesante, y es que la investigación moderna considera que uno de los rasgos más característicos del mito de Orfeo es el que se trata de un iniciador de jóvenes en un viaje que es iniciático, de manera que la música sirve para iniciar, y luego pues veremos alguna cosa más sobre eso. Efectivamente, en este lécito ático de figuras negras encontramos a Orfeo con su lira y con las sirenas, o sea que claramente estamos en la leyenda argonáutica. Igual que en el caso de la literatura, también en el caso de las representaciones figuradas es así. Y aquí tenemos una muy bonita, que es esta de Orfeo entre las sirenas. Es un grupo de terracota, probablemente de Tarento, que está en el Museo Jean Paul Getty, en Malibú, California. Todas las cosas que están en el Museo Jean Paul Getty es probablemente de alguna parte, porque como todas han llegado de contrabando, no hay mejor manera de proteger un contrabando que no decir de dónde vienen las cosas, porque si no alguien las puede reclamar, ¿no? De manera que aquí tenemos pues es casi tamaño natural, o sea, son muy grandes, son unas figuras realmente muy grandes. Aquí está este joven cantor tocando la cítara, y están las sirenas que están pues pensativas escuchándolo, ¿no? Es curioso porque esto, claro, es del siglo IV. Ya en el siglo IV apenas se habla de la leyenda argonáutica, se ha pasado de moda.
Me preguntaréis por qué. Pues porque la leyenda argonáutica está en íntima relación con las primeras colonizaciones griegas. Cuando los griegos acuden a lugares lejanos a fundar nuevos lugares, porque no pueden mantenerse en las ciudades en las que están, este viaje a lugares remotos y peligrosos, pues tiene su correlato en mitos como, por ejemplo, el mito de los argonautas o como, por ejemplo, el mito de Geriones, ¿no? Este individuo de 3 cuerpos que estaba en Hispania y demás. Lo que ocurre es que en este momento y en el sur de Italia se ha cambiado seguramente digamos, la razón, y ahora la relación de Orfeo con las sirenas tiene una cuestión de ámbito funerario y salvífico que probablemente es lo que explica que aparezca aquí tan fuera de época, ¿no? Digamos. Bien, de manera que lo que os decía antes, y es que la base que ahora se admite como más admitida, ¿no? O sea, más difundida, es la idea de que la razón de ser de Orfeo en el principio es este cantor que acompaña a los guerreros tocando la lira e iniciándolos, ¿no? En fin, como de vez en cuando hay que dar alguna broma, pues hay un personaje que todos conocemos y que cumple exactamente ese papel. O sea, aquí tenemos a Suranceturis el bardo, que es el cantor mágico que inicia a los galos irredentos de Asterix, ¿no? Bien, Erika Simon, que es una grandísima especialista en iconografía griega, cree encontrar exactamente ese tema en este ánfora etrusca del pintor del Estacordio, en donde tenemos a un individuo que tiene una cítara grande y unos guerreros, este tiene una espada, que están bailando, ¿no? Bailando al son de la cítara. De manera que este papel iniciático y demás, pues tiene esa función. Bien, tenemos un texto también interesante que es, bueno, esto es una porquería, como veis, es una pequeñez de papiro, pero curiosamente este trozo de papiro tan pequeño, pues ha servido para enganchar una serie de fragmentos que estaban perdidos por ahí y permitir que se reconstruya de una manera mucho mejor este treno que tenemos aquí, ¿no? Bueno, es un treno, voy a pasar rápidamente, ¿no? Habla de los peanes. Habla también de los cantos de Dioniso tocados por el vino, es decir, los ditirambos, y luego en los cantos fúnebres, como es el de Lino, o los cantos de boda, como el himeneo, ¿no? Bien, y esto es lo que se llama un priamel, ¿no? Un priamel es la enunciación de una serie de afirmaciones frente a la que se opone la última afirmación, que es la más importante. Conocéis de sobra el priamel de Safo, ¿no? Unos dirán que un ejército de caballeros, otros que un ejército de naves, otros que un ejército de carros son lo más hermoso que hay sobre la negra tierra, pero yo digo que lo más hermoso es aquello que uno ama. De manera que eso es un priamel. O si queréis, un priamel menos serio, pero no menos priamel por eso. Sé que bien canta una calandria, que bien canta un ruiseñor, mejor canta una botella si se le quita el tapón. No, de manera que eso es también un priamel, aunque parezca que no tiene mucho de poético, pero sí de... Bien, pues aquí entonces lo que se contrapondrían serían los diversos cantantes de los géneros literarios a Orfeo, que es el que sería, digamos, el que los engloba a todos. Lamentablemente el poema se interrumpe aquí y no podemos hacer más cosas. Un segundo tema muy interesante sobre las habilidades de Orfeo son la relación de Orfeo embelesando a los tracios.
Hay varias representaciones de esta. Esta es particularmente bonita, ¿no? Se ve a Orfeo que está mirando hacia el espacio embelesado y demás, y están los tracios. Se ve que son los tracios porque llevan esta especie de gorros de piel, ¿no? Tipo Davy Crockett, ¿no? Estos gorros que se caracterizan y también pues son guerreros, llevan todos ellos las lanzas, ¿no? Pero curiosamente Orfeo, que no viste como un tracio, Orfeo no, Orfeo viste como un griego, pues está consiguiendo que estos seres tan belicosos estén dominados por la función o por la magia de la música. Bien, esto es curioso porque en este momento los griegos están entrando en la colonización en ámbito de los tracios. Y entonces, de alguna manera, esto expresa el deseo de que los tracios sean helenizados sin violencia, ¿no? Y digamos que Orfeo se convierte en la representación de eso. Incluso también se ha comentado que este interés por el papel civilizador de la música tiene que ver con una reforma que acababa de hacer un individuo que se llamaba Adamón. Había hecho una reforma de la EGB griega diciendo que había que poner música en todas las... bueno, allí no se llama EGB. Bueno, de la enseñanza de los niños griegos se insiste mucho en la enseñanza musical porque tiene un valor civilizador, ¿no? Entonces, estas dos cosas tienen que ver con estas representaciones. Aquí tenemos otras menos interesantes, como esta de aquí, o esta otra de aquí. Bien, pero el episodio que resulta absolutamente central en las versiones latinas del mito de Orfeo y el que ha tocado más profundamente la sensibilidad de los poetas y de los músicos, ha dado lugar a infinidad de obras de plásticas, a óperas, a numerosísimos elementos, es la bajada de Orfeo a los infiernos en un intento de rescatar a su esposa difunta por amor. Hace el gran viaje, se dirige al más allá, aprovecha su capacidad embelesadora para embelesar a los dioses infernales, consigue obtener de ellos que deje que se lleve de los infiernos a su esposa, si bien los dioses del más allá le imponen una condición y es la de que no puede volverse hasta que no hayan salido del infierno. Bien, el problema, el tema, bueno, muestra de la popularidad del tema es pues una representación como esta que a mí me resulta muy divertida. Es un fresco en una tumba de Porta Laurentina en donde está aquí Orfeo, aquí está Eurídice, aquí está un individuo que se llama Ogno, que el pobre es uno de estos condenados infernales, que teje una cuerda que constantemente hay una cabra que se la come, ¿no? Esta que está aquí, que no sale aquí. Bueno, Orfeo se ha vuelto y Eurídice levanta las manos como diciendo, ¡ah! Ya, bueno, en fin. Y luego esto es más divertido todavía. Este individuo es el janitor, o sea, es el portero, y este es el perro. Como en una buena casa romana, hay un portero con un perro en la puerta, ¿no? De manera que es muy curioso. Aquí los tenemos más cerca, ¿no? Bueno, aquí pone Plutón, ¿no? Este es Plutón, o sea, Hades en mitología. Aquí está Orno tejiendo su cuerda y es un fresco que indica hasta qué extremo, esto está en una pequeña tumba, digamos, pues indica hasta qué punto este mito era grandemente popular allí, ¿no? Sabéis que quienes hacen una versión más amplia de este episodio del mito son precisamente Ovidio y Virgilio. Coinciden mucho entre sí. Y hubo una propuesta de un autor inglés, un grandísimo especialista que se llamaba Sir Boris Baura, cuya estatua decora el Wadham College en Oxford, ¿no? Es un banco, entonces uno se sienta ahí y se sienta en las rodillas de Baura, es una cosa muy, muy divertida, la gente se hace fotos y tal, ¿no? Pues este hombre, que fue un grandísimo especialista, dedujo de la coincidencia entre Ovidio y Virgilio en este final triste y demás, que Orfeo se vuelve a mirarla y por lo tanto pues la pierde, que habría habido una versión antigua
en la que Orfeo habría triunfado y habría habido luego una versión helenística, La Fuente de Virgilio de Ovidio, en la que no habría sucedido así. Yo sinceramente no puedo aceptar esta idea, ni yo ni mucha otra gente, no es que yo sea una persona contraria a todos los demás, no, sino porque para el pensamiento griego la frontera entre hombres y dioses no se puede traspasar. Orfeo logra una victoria temporal, pero una victoria que no es definitiva. Y un testimonio muy importante para sostener que lo antiguo era el fracaso es este relieve de mármol ático absolutamente maravilloso. Esto es una copia romana. Hay 4 copias romanas. No, esta es la mejor. Esta está en el Museo de Nápoles. Hay otra en el Louvre y hay otras 2 más o menos fragmentarias distribuidas por ahí. Este es el mejor, ¿no? Aquí tenemos a Hermes, aquí tenemos a Eurídice y aquí tenemos a Orfeo. Vienen de izquierda a derecha. Lógicamente, a la izquierda siempre es la mano de la mala suerte y la izquierda es el infierno. La derecha es la salida al mundo. Vienen caminando, pero Orfeo se ha vuelto. ¿Veis? Tiene este pie aquí y este que se ha dado la vuelta. Y con los dedos está desvelando a Eurídice para comprobar que es ella. Ahí lo tenemos en esta foto más próxima, ¿no? Y cruzan una última mirada de tristeza, fantástico, y ella le pone la mano en el hombro a Orfeo, reconociendo que sí, que efectivamente pues lo ha estropeado todo, pero bueno, es naturalmente por amor y lo comprende, ¿no? Y justamente en ese momento tenemos aquí a Hermes, que está tirando con su mano de la mano de Eurídice, ¿no? Nos vemos otra vez a todos juntos. ¿Veis? Hermes se ha parado en seco, se ha quedado, estaba caminando y se ha parado. También ella estaba caminando y se ha detenido. Orfeo se ha vuelto, se ve como por la posición de los pies que acaba de darse la vuelta, la desvela, ella reconoce el error, se cambia en la mirada. Este es el momento de la separación a la salida del infierno. Y la obra original es del siglo V a.C., de manera que en el siglo V a.C. la obra no tenía un final feliz de ninguna manera. Aparte de todo, hay una cosa interesante, y es que no hay una sola composición literaria en la que se nos cuente la historia de Orfeo y de Eurídice después de haber salido del infierno. ¿Qué pasa? ¿Que luego ya no les pasó nada? ¿No tuvieron hijos? ¿No se fueron a vivir a un chalet en las afueras? No se nos cuenta nada. ¿Por qué? Pues porque no hay historia posterior. Es decir, no se puede contar una historia posterior que no existe. De manera que concluimos que el mito de Orfeo desde el primer momento implicaba esta separación. Es curioso porque Orfeo tiene la lira aquí, y la tiene caída como si ya la lira no le fuera útil en absoluto, ¿no? Esto es la idea. Hay asimismo aspectos que rodean a la muerte de Orfeo que son muy curiosos. Este es uno de ellos, ¿no? La idea de la muerte de Orfeo. A Orfeo se dice que lo matan una serie de mujeres enloquecidas, ¿no? Aquí tenemos a una que tiene una espada, otra que tiene otra espada y otra que tiene un espetón. Esto servía para asar carne y estas cosas, ¿no? Un instrumento de cocina. Y está el pobre Orfeo intentando salvar la lira para que no se la rompan, ¿no? Bueno, digamos, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay varias interpretaciones antiguas de por qué ocurre esto, ¿no? Hay unas que dicen que Orfeo había abandonado el culto dionisíaco y se había hecho seguidor del culto del sol, y entonces Dioniso le manda unas vacantes a que lo maten. Otros dicen que Orfeo, como estaba, digamos, atrayendo a una serie de hombres a su doctrina, pues hacía que abandonaran a las mujeres y las mujeres se sienten irritadas y lo matan como un potencial enemigo. Es decir, hay muchas versiones y bastante curiosas. Pero el mito no acaba ahí. El mito sigue con otra cosa bastante peculiar, y es que la cabeza de Orfeo, después de ser desmembrado por las mujeres enfurecidas, montada en su lira, hace un viaje maravilloso en el que llega hasta la isla de Lesbos. Esto naturalmente no es una obra griega, esto es una
un precioso cuadro de Waterhouse, en donde tenemos pues la cabeza de Orfeo descubierta por estas chicas que vienen a por agua y encuentran a Orfeo y a su cítara. Aquí tenemos otro ejemplo de Gustave Moreau, también muy interesante, con la cítara y la cabeza, ¿no? Y luego esa cabeza se colocó en un lugar específico donde continuaba dando oráculos. Durante mucho tiempo se decía que se podía ir al oráculo de la cabeza de Orfeo a saber lo que sería aquello. No, prefiero no preguntar. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, esta copa preciosa, una copa de figuras rojas de Cambridge, en donde un efebo está copiando en un díptico, no es un ordenador personal, está copiando las instrucciones que les da la cabeza parlante de Orfeo, y aquí está Apolo, que tiene un laurel en la mano. Apolo, como siempre, interviene tanto en si lo que está haciendo Orfeo es dar oráculos, como si lo que está haciendo Orfeo es transmitir poesía, ¿no? Esta transmisión de la poesía explicaría que durante mucho tiempo se siguiera componiendo poesía de Orfeo cuando Orfeo llevaba tiempo muerto, ¿no? De manera que hay esta idea de que los autores son meros mediums de Orfeo, ¿no? Bien, otros autores los consideran a Orfeo el inventor de la música a partir del melodioso canto de los pájaros. Pero esto ya es muy tarde, ¿eh? Esto es un mito muy tardío. Otros hacen alusión a la conversión de su lira en una constelación, a milagros que suceden al lado de su tumba. Muchísimas anécdotas que no hacen al caso, ¿no? Y bueno, pues se fueron incorporando diversos aspectos nuevos, se convierte en héroe cultural, creador incluso del alfabeto, y en este papiro, que está muy bien conservado, de los persas de Timoteo de Mileto, pues se habla de que Orfeo, de intrincada música, fue el primero en crear esta arte, el hijo de Calíopa, hija de Zeus de Pieria. Bueno, de intrincada música, es curioso. ¿Por qué dice el Timoteo de Mileto de intrincada música? Bueno, pues dice que es de intrincada música porque el propio Timoteo se conoce como haber renovado enormemente el arte en el sentido de crear melodías muy complejas y demás. Y entonces lo que hace Timoteo es atribuirle el mérito de la música intrincada a Orfeo. No es él que se ha dedicado a complicar las cosas, sino que ya Orfeo hacía una música que era intrincada, ¿no? Bien, hay tres derivaciones interesantes sobre este mundo de Orfeo y el poder de la música en cierto tipo de cantos, ¿no? El primero es la derivación en el canto mágico, es decir, Orfeo se pone en relación con la magia. No nos engañemos, en Atenas, en Grecia en general, nos imaginamos a los griegos como señores muy racionales, hablando todo el día de filosofía en el ágora y estas cosas, pero en Grecia a la gente le interesaban los asuntos mágicos enormemente. Entonces, pues había gente que vendía encantamientos de amor y había gente que vendía muchas cosas, ¿no? Entonces, pues este poder, digamos, de crear un tipo de música peculiar, que es lo que llamamos el ensalmo, ¿no? El ensalmo es el canto que se hace encima de, ¿no? En griego es epodai, ¿no? Epodé. Ep-odé, el canto que se hace epi, encima de. Hay un ejemplo, no sé si allí se hace, pero aquí en España es corriente que si un niño pequeño se da un golpe, se le frota en lugar del golpe y se dice sana, sana, culito de rana, si no cura hoy, curará mañana. Eso es un ensalmo. Es decir, se hace el acto mágico, que es rozar con los dedos en lugar de la herida, que no le cura nada, pero al niño se consuela mucho, y decir esta especie de ensalmo, ¿no? Bien, a Orfeo se le atribuye desde muy antiguo los ensalmos. Por ejemplo, hay una obra de Eurípides, el Cíclope, en la que es una obra cómica, es lo que de estas obras que completaban las tragedias, ¿no? Lo que llamábamos un drama satírico, y entonces el coro de
en esta obra se trata de cuando tienen que cegar al cíclope, ¿no? Como aquí, y en un momento determinado, pues un miembro del coro pues dice, un momento, conozco un ensalmo de Orfeo buenísimo, de suerte que por sí solo el tizón hacia el cráneo se irá y quemará al hijo de la tierra provisto de un solo ojo. Claro, para que esto haga gracia, pues se necesitaba que efectivamente el público supiera qué es eso de los ensalmos de Orfeo buenísimos. Y es que, claro, la gente que iba al mercado pues tenía allí al pescadero, tenía al carnicero, pero luego tenía al individuo que vendía ensalmos. Claro que sí, que lo sabía. Y además decía, tengo ensalmos buenísimos. Y esto del ensalmo buenísimo es muy característico precisamente. Ahora se están haciendo, bueno, ediciones fantásticas de estos papiros mágicos. Ahora hay una alumna mía que se llama Raquel Martín, que está trabajando con Christopher Faraone haciendo una edición nueva de los papiros mágicos, que es una cosa muy enormemente interesante, ¿no? Bien, pues todavía en el siglo IV después de Cristo se comerciaba con conjuros atribuidos a Orfeo, ¿no? Atanasio de Alejandría, el patriarca de la Iglesia, habla de esas viejas que por 20 óbolos o un cuartillo de vino le largan a uno un encantamiento de Orfeo. O sea que todavía, fijaros que desde el V a.C. hasta el IV después de Cristo, 900 años de encantamientos de Orfeo circulando por ahí, ¿no? Bien, hay varios textos de la antigüedad que le atribuyen a Orfeo una poderosa fórmula mágica que se llamaba la Sefesia Grammata, que no me atrevo a leer, no vaya a ser que alguien se convierta en algo y yo no quiero tener culpa de esas cosas, que son estas palabras que hay ahí, ¿no? Y se le atribuyen a Orfeo. Aquí tenemos este papiro mágico griego, uno de estos que está editando, ya digo, este grupo de trabajo, y aquí, en esta parte que está subrayada, pues dice, ahora sí que me quito de aquí otra vez, me voy para abajo, eso es. Y si haces que quede sepultada la lámina en un río, en el mar, o en una corriente, o en un pozo, o en una fuente, escribe la fórmula órfica, Askei Kaitaskei, pronunciándola, de manera que la fórmula órfica no está entera, Askei tenía, como visteis, tenía más palabras, pero ya se decía la fórmula esa que empieza así, ya todo el mundo sabe cómo termina, ¿no? Bien, la segunda derivación de la música de Orfeo, de la relación de Orfeo con la música, es que se relaciona la música con el alma y con la salvación. En efecto, los pitagóricos y los neoplatónicos desarrollarán la idea de que la música puede influir sobre el alma y también se manifiesta la alegoría del mundo como una lira. La lira tiene 7 cuerdas y en el momento en que estamos hablando, el mundo para los griegos tenía 7 planetas, incluyendo la Tierra y la Luna, en fin, lo de la distinción entre planetas y satélites no era una cosa muy allá. De manera que se consideraba que tocar la lira en el momento de la muerte de uno podía conducir su alma por lugares, digamos, adecuados para su salvación. De manera que la música se pone en relación con la filosofía y con la salvación en el mundo pitagórico, ¿no? Había un poema que se llamaba La Lira, y aquí se cuenta en un escolio de Virgilio, que algunos dicen que la lira de Orfeo tiene 7 cuerdas y que el cielo también 7 zonas, y de ahí obtienen una explicación teológica. Y Barrón dice que un libro de Orfeo sobre la invocación de las almas se llama Lira y que las almas no pueden ascender sin ayuda de la lira. Esto ya es una escatología muy compleja, porque la escatología órfica más antigua es en el mundo inferior, es decir, es en el Hades. En cambio, esta de ascender hacia un espacio superior y demás, eso es una idea pitagórica, claramente pitagórica. Pero, naturalmente, órficos y pitagóricos tuvieron muchas relaciones entre sí y había seguramente seguidores de Orfeo que también eran seguidores de Pitágoras. En esta época no había esta cosa de que si uno es un budista no puede ser católico. Si uno seguía a Orfeo podía iniciarse en los misterios de Eleusis, podía ir a Samotracia y todas estas cosas sin ningún problema. La tercera derivación
bueno, aquí tenemos de que el Pitágoras les decía a los discípulos que, digamos, a trabajar con el monocordio y la relación de la música con los números y unas cosas bastante complicadas. Bien, la tercera derivación es el hecho de que Orfeo se convierte en una especie de intermediario entre dioses y hombres. No olvidemos que había descendido al Hades, había convencido a los dioses y había vuelto, de manera que, evidentemente, tenía cierto predicamento con los dioses. Este papel de Orfeo como intermediario se manifiesta especialmente, más que en la literatura, en la iconografía apulia, o sea, la iconografía del sur de Italia. Vamos a echar un vistazo. Aquí tenemos una primera cratera apulia de Canosa, en donde está Orfeo. Aquí está Orfeo con su cítara, está de puntillas, o sea, viene entonando música y bailando. Tiene detrás a 3 personas, se ven 2, pero hay 3. Es una mujer, un hombre y un hijo, y un niño, o sea, un matrimonio con un niño que están llegando al mundo infernal. Se sabe que es el mundo infernal porque aquí está el pobre Sísifo empujando la piedra y una furia que lo está azotando. Aquí está Heracles con el Cancérbero que tiene 3 cabezas, aquí hay otra furia. Es decir, bueno, pues aquí están los jueces infernales, Éaco, Minos y Radamantis. Y bueno, pues aquí está Perséfone y aquí está Hades, ¿no? De manera que este papel de Orfeo, que no está dentro del palacio de Hades, pero tampoco está alejado, está justamente en el borde, sirviendo de intermediario entre los hombres y los dioses, ¿no? Esta representación aquí la tenemos más cerca, vemos a Orfeo más claramente. Aquí tenemos otras representaciones muy semejantes. Otra vez tenemos aquí a Orfeo, ¿no? En este momento. Aquí está otra vez Sísifo con la piedra. Aquí está Heracles con el Cancérbero, etc. Esta otra de Matera, en donde Orfeo está en el lado contrario. Debo reconocer que cuando vi la foto dije, esta gente ha puesto la foto al revés, porque Orfeo debería estar a la izquierda como en todos los demás sitios. Pero no, resulta que la he visto al natural y Orfeo está ahí. No, la foto está bien, ¿no? Bien, esta cuadriga se hace una referencia al rapto de Perséfone, que es el que da lugar a que Perséfone vaya y venga del mundo infernal, muera y resucite de alguna manera. Y aquí tenemos la cabeza de Perséfone que está saliendo en primavera, produciendo esta espectacular floración en torno a su cabeza, ¿no? Bien, aquí tenemos otra cratera apulia de Karlsruhe con los mismos elementos. Bueno, aquí tenemos otra más, pero esta me gusta particularmente porque la hemos comprado hace poco en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, de manera que es además una pieza preciosa, ¿no? Aquí tenemos a Hermes y a Orfeo, que está como siempre llegando al palacio de Hades y de Perséfone. Me gusta mucho porque Perséfone está graciosamente apoyada en el respaldo de Hades, ¿no? Es una cosa muy poco, yo no la he visto nada más que en esta pieza. Aquí está Hécate con sus antorchas, aquí está la salida de Perséfone del mundo inferior al más allá, y aquí tenemos todo el conjunto que es realmente muy, muy hermoso, ¿no? Bien, esta es también muy interesante. Es un vaso que ya se ha perdido, se perdió en la Segunda Guerra Mundial, pero conservamos un excelente dibujo que era este que hay aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí a Orfeo, lo pone Orfeus, esta es Hécate, esta es Perséfone, esta es Dike, o sea, la justicia. Es curioso la aparición aquí de la justicia porque implica un ideario según el cual los seguidores de Orfeo no solamente deben de ser seguidores de Orfeo, sino también ser seguidores de la justicia, es decir, que se requiere un cierto comportamiento moral para alcanzar una vida mejor en el más allá. Y esta que hay aquí es Nike, que no, bueno, que no está aquí en su faceta de marca de zapatillas, sino que está en su faceta de victoria, ¿no? Alada, como son las victorias, y está, curiosamente, abriendo, mejor dicho, entreabriendo una puerta.
¿Cómo se interpreta esto? De la manera más evidente. Aquellos individuos que hayan seguido las normas de la justicia y hayan seguido el ritual de Orfeo, alcanzarán en el más allá una posición de privilegio considerada como una especie de victoria en un espacio específico para ellos. Y este otro es también muy curioso porque es distinta completamente a todas las demás. Aquí aparece Orfeo con su lira y demás, pero esto no es el palacio de Hades y de Perséfone, esto es la tumba del difunto. Es un difunto, por eso está de blanco, porque la tradición exige que los personajes que aparezcan en la cerámica de figuras rojas, por eso se llama de figura roja, tengan el color de la arcilla, o sea, el color, y este está pintado de blanco, y además tiene pelo canoso y demás, o sea que es un difunto. Lo más interesante de este difunto es que tiene en su mano un pequeño rollo, que es un rollo de papiro en el que seguramente tendría un texto de Orfeo, por eso está aquí Orfeo. De alguna manera se está diciendo que el conocimiento de los textos de Orfeo facilita en el más allá una situación de privilegio. Bien, es el momento de concluir. Como vemos, hay gran variedad de interpretaciones del mito de Orfeo, si bien es claro que muchas de ellas no son excluyentes, ¿no? Orfeo, el núcleo en donde se desarrolla el mito de Orfeo es un hombre con dominio de la poesía, entendiendo poesía, como ya he dicho, la unión de la palabra, que es capaz de convencer, es capaz de razonar, y de la música, que nos produce, diríamos, efectos que no sabemos por qué, nos produce tristeza, nos produce alegría, y la capacidad la ejerce Orfeo sobre los demás hombres, sobre la naturaleza, capta algo de la naturaleza, entiende el lenguaje de la naturaleza y por eso puede hablarle a la naturaleza en su propio lenguaje, y hace su papel de mediador entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y la divinidad. Es decir, se convierte en una especie de paradigma del poder del arte que entra en competencia con el de los propios dioses y mantiene un diálogo peculiar con la muerte, es decir, el arte permite trascender la muerte de alguna manera y todo este tipo de cosas. Y sobre todo, el elemento básico del mito es el de la transgresión, es decir, Orfeo comete una transgresión y al cometer esa transgresión, pues tiene que, digamos, pagar ese delito o ese falta que ha cometido, ¿no? Es desmembrado por las Ménades, su cabeza llega a Lesbos. ¿Por qué llega a Lesbos? Antes no lo he dicho, pues ahora aprovecho y lo digo. Porque en Lesbos es donde se desarrolla el nuevo género literario de la lírica, ¿no? Es justamente allí donde nace, pues con Safo, con Alceo, nace la lírica otra vez en Lesbos, y es lógico que sea una parte de Orfeo el que llegue allí y les dé pie o les abra camino a esto, ¿no? Bien, de manera que esta nueva generación de poetas que saldría en Lesbos, pues tendría la misión de arrostrar esta aventura de la creación artística, no resignarse a la aceptación de la mediocridad del ser humano, de su carácter efímero, sino afrontar los riesgos de la transgresión, de ascender a niveles superiores de lo humano, a esa suerte de inmortalidad a la que se puede llegar con el ejercicio de la música y de la poesía. Muchas gracias. Bueno, Bernabé, muchísimas gracias, te damos nosotros, realmente un lujo siempre escucharte y un lujo ahora escucharte con Orfeo y sus galletitas, que es lo que más me gustó de la conferencia. Eso fue una broma de una de mis discípulas que hace maravillas con todas estas historias del Photoshop y demás, ¿no? O sea que sí.
Una broma muy atinada y para nosotros después de almuerzo, más atinada aún porque decíamos el postre ahora. Así que bueno, excelente. Mirá, Bernabé, excelente. Siempre yo voy a decir, es un gusto escucharte y ha sido verdaderamente una pegada llamarte para que puedas acompañarnos y puedas de verdad deleitarnos con tu manera de llamarte a Orfeo, que ya te habíamos escuchado acá en Salta, pero esto que trajiste hoy verdaderamente ha sido una delicia. Así que bueno, yo te agradezco en nombre de todos y de todas los que estamos acá escuchándote y voy a, ahora sí, a pedirles, bueno, si quieren, por el chat nos vamos comunicando, a ver quién quiere hacer alguna pregunta, quién quiere conversar con el profesor, con el doctor Bernabé. Así que bueno, aprovechemos porque lo tenemos acá cerquita, a través de una pantalla, y no siempre se da. Así que, bien, ahí te están aplaudiendo. Veamos, no sé, quién quiere hacer una pregunta, o levanta la mano, o habilita el micrófono. Bueno, a ver, Mabel, habilita el micrófono y pregunta. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Bueno, doctor Bernabé, no soy del área de las clásicas, así que mi pregunta puede sonar medio torpe. Cuando hablamos de mitos, sabemos que el mito siempre porta una verdad más allá de lo que nos está representando a través del relato. En el caso de Orfeo, usted dio algunas pistas que a lo mejor se me escaparon un poquito mientras hablaba. Dijo algo así como que en el caso de Orfeo, que hay como un abandono del culto dionisíaco, algo de abandono de las mujeres. ¿Qué es lo que en realidad es esa otra verdad? Cuando la palabra es insuficiente, hay una verdad que se oculta. Vamos a ver, esta idea de que lo de Orfeo es un castigo por haber abandonado el culto dionisíaco estaba en una obra perdida de Esquilo, en donde se nos cuenta que como Orfeo Orfeo era un seguidor de Dioniso. Sabemos, eso ya está fuera de toda duda, que lo que llamamos órficos, o sea, los seguidores de Orfeo, son una facción, digamos, de los seguidores de Dioniso que abandona el culto más violento, más con derramamiento de sangre, con sacrificio y demás, para afrontar una forma de vida más ascética, en la que incluso pues eran vegetarianos y este tipo de cosas. Entonces, dice el texto que en realidad es un texto de un mitógrafo, porque la obra de Esquilo no la tenemos, que Orfeo, cuando vuelve del más allá, siente como una especial atracción sobre el culto al sol, y entonces pues se dedicaba a hacer culto al sol, y Dioniso se siente, digamos, deshonrado y envía a unas Ménades a matarlo. Es decir, el mito decía que unas mujeres habían matado a Orfeo. Luego ya hay pues versiones para explicar por qué se produce eso, y cada una de las versiones pues da una diferente. Hay incluso hasta una en época helenística, en donde se dice que lo que habría inventado Orfeo era la homosexualidad, y por eso las mujeres pues se sienten efectivamente atacadas por él y lo matan. Es decir, que hay ahí una cierta relación, entre otras cosas, entre Orfeo y Dioniso, porque Dioniso también es muerto y desmembrado, ¿no? De manera que, en cierto modo, pues Orfeo es la representación humana de esa muerte y desmembramiento de Dioniso, ¿no? De manera que, a la hora de la verdad, los mitos contienen unas referencias que no son discursivas, es decir, lo que no puede hacer no es que no deba uno hacer, es que no se puede, porque en realidad no sabemos nada de eso. Es decir, este mito es que significa tal otra cosa. No, los mitos son mitos, se cuentan, y cada uno, digamos, se deja influir, se deja
fascinar por algún aspecto y no son lógicos, no tienen por qué ser una aplicación. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias. Ahora Miguel Espinazzi, dale Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, primero un gusto, Alberto, escucharlo, la verdad que un placer, muy dinámico, digamos, atractivo lo que iba diciendo, así que muchas gracias por eso. Lo mío es simplemente una observación por, digamos, desconocer totalmente el tema, pero usted ahí expuso un relieve, esto de la representación de Orfeo y Eurídice, cuando están saliendo, si lo puede proyectar de nuevo, no sé si lo puede... es una observación sobre el nombre Orfeo, sí, para preguntarle, que está escrito al revés. Digo, si eso tiene que ver... Al revés. Claro, porque se ha dado la vuelta. Sí, está escrito el nombre... al revés. En realidad, bueno, primera cosa, esos nombres los pusieron después, es decir, el relieve original no tenía los nombres porque así como en los vasos era más frecuente hacer esto, ya en la época clásica en Atenas no se ponen nombres en los relieves. Eso se puso después. Pero el que lo puso tuvo la humorada de que como Orfeo está vuelto, pues puso el nombre vuelto, ¿no? Pues sí, está al revés, efectivamente. Eso, gracias, muchas gracias. Bien, muy bien. Ahora sigue Peque. Alberto, muchísimas gracias, la verdad me encantó. Hola. Muy divertida, además con muchas inclusiones de humor sumamente entretenidas. Mi pregunta es de un conocimiento muy parcial o muy pequeño de la escultura. Pensaba a partir de las representaciones artísticas que mostraste, en algunas esculturas, pienso por ahí en la de Rodin o en la de Canova o en la que está en el Palacio Medici, en las que Orfeo aparece representado sin su lira. Por lo general aparece representada esta escena de la vuelta, digamos, de Eurídice al infierno. ¿Eso puede tener que ver con la pérdida del valor religioso o mítico de la música de Orfeo? Posiblemente, sí. No te sabría decir, porque yo ya de escultura, digamos, a partir después de la griega sé poco, pero después de la griega sé mucho menos. La verdad que no te podría, pero sí, probablemente la idea es trascender un poco esta idea del hombre como instrumentista, como cantor y demás, y pasar a esa idea más... digamos, de hombre con confusión de la divinidad. Luego eso tiene unas derivaciones muy curiosas, porque en el Renacimiento Orfeo vuelve a ser un atractivo inmenso para los autores, ¿no? Por ejemplo, Pico de la Mirandola traduce los himnos órficos, es una cosa verdaderamente curiosa. Y luego, además, convierten a Orfeo en una cosa muy curiosa. Te estoy hablando de épocas ya fuera de Grecia, ¿no? Sí. La idea esta de que Orfeo es uno de los exponentes de lo que se viene a llamar la prisca filosofía, o sea, esa especie de filosofía que es anterior a los filósofos, por lo tanto más auténtica, más sentida, más vivida, y que se comparte, por ejemplo, y que aparece en el caso, aquí en la biblioteca del Escorial, por ejemplo, están los grandes, digamos, autores literarios, y en un rincón están estos autores a los que se considera de la prisca filosofía, o sea, Orfeo, Museo, todo este tipo de autores, ¿no? Y hay esa idea, ¿no? De convertirlos en una especie de filósofos. Esto también es muy, muy interesante, la conversión de Orfeo en filósofo. De eso hoy no hemos hablado, pero da muchísimo de sí esa idea de que Orfeo llega a un momento en que se le atribuyen ideas que son claramente filosóficas, y eso pasa desde muy, 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 muy pronto. En Platón se ve ya, vamos, claramente. Sí. Gracias, Alberto. Bien, gracias, Peque. Sigue Carolina. Hola, ¿qué tal, Alberto? Bueno, yo también quería decir que fue un placer escuchar esta conferencia, realmente sumamente interesante. Y bueno, yo tengo la pregunta de ¿por qué se piensa que Orfeo no aparece o no es nombrado ni por Homero ni por Hesíodo,
cuál sería la hipótesis, por qué no es nombrado por Homero y Hesíodo. Bueno, las hipótesis son hipótesis, pero yo tengo una, vamos, como podría... de la misma manera que Deméter no aparece en Homero, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Es que Deméter no existía? No, es que Homero está moviéndose en otro mundo. ¿En qué mundo se mueve Homero? Pues en el mundo de la guerra. Y Orfeo no tiene nada que hacer en el mundo de la guerra. De manera que, pues, Orfeo no está ahí porque no tiene que estar, no tiene nada que ver con lo que se está allí contando, ¿no? Ni con la guerra, ni con la cuestión de Odiseo y su problema del regreso de la guerra de Troya, pues, no tiene nada que ver con eso. Y en cuanto a Hesíodo, Hesíodo tiene dos focos de interés. Uno es el foco de interés de la historia de los dioses. Tampoco Orfeo tiene que ver ahí porque no es un dios, la teogonía, de manera que no tiene nada que hacer. Y en Trabajos y Días, que es una cuestión sobre las tareas del campo, cosas en las que Orfeo tampoco tiene nada que hacer. Es decir, que probablemente la razón de ser de la ausencia de Orfeo en esta literatura más antigua es que la temática no le daba cabida. No le daba cabida. En cambio, Eumelo sí. ¿Por qué Eumelo sí? Porque Eumelo trata la saga de los argonautas y en la saga de los argonautas estaba Orfeo. Y claro. ese Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Y fíjate, no se me había ocurrido nunca. Gracias por la pregunta, porque se me acaba de ocurrir ahora, vaya, o sea que es... Bien, gracias Alberto. Sigue Álvaro Zambrano. Muchísimas gracias. A ver. Alvarito, todo tuyo. ¿Nos escuchás, Álvaro? No veo algo. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. La verdad que me he quedado encantado con la presentación. Y quería pedirle que volviera, si es posible, a una de las ideas que planteó y que tiene que ver con el antagonismo entre Orfeo y las sirenas, como si fuesen dos fuerzas que pulsionan distinto, ¿no? Que una tiende hacia a esto que es la vida y a la trascendencia, y que evidentemente la sirena, ¿no? Tira en todo caso hacia este otro lugar, ¿no? Que parece ser no solo de la muerte, sino además de lo inarticulable, ¿no? Me quedaba esta idea en el pensamiento. Entonces, quizás si pudiésemos volver sobre eso, la verdad que se lo agradezco muchísimo. Bueno, las sirenas, sabemos la verdad bastante poco de las sirenas, porque aparecen mucho en la iconografía y muy poco en la literatura. Aparecen como enemigas de los navegantes, que parece que atraen con su canto hacia la muerte. Es curioso porque las sirenas ya están documentadas en el mundo micénico, es decir, que tenemos referencias a sirenas en el 1300 a.C., ¿no? Y probablemente son de origen oriental, porque en una investigación que han hecho unos compañeros aquí de la facultad, parece que la etimología de las sirenas tiene que ver con una palabra, digamos, de ámbito semítico, que es shir, que es el canto. Es decir, que las sirenas se caracterizan precisamente por ese canto, que es un canto que atrae a la muerte. Aparecen con mucha frecuencia en representaciones funerarias, seguramente porque acompañan a los difuntos en su camino al más allá. Pero claro, es un camino hacia la muerte, digamos, muerte definitiva. La cuestión del orfismo es que establece una teoría que es completamente novedosa en el mundo griego, solamente la comparte con los pitagóricos, que es la idea de la inmortalidad del alma. Es decir, el alma, en la medida en que es inmortal, pues al llegar al más allá puede suceder dos cosas. O que reencarne, que es lo que piensan los pitagóricos y lo que piensan los órficos, que es la mala solución porque es cuando uno no se ha purificado, o que se quede definitivamente en el más allá, en un lugar de privilegio. Es decir, que Orfeo propicia una especie de tránsito al más allá diferente
al de las sirenas. Las sirenas llevan a las almas a que se mueran, digamos, al más allá, a los difuntos, a que se mueran definitivamente y que se queden allí, mientras que Orfeo trata de, digamos, propiciar una especie de vida del alma después de la muerte, que las sirenas no tienen nada que ver con eso. Es posible que digamos, el fondo de este enfrentamiento sea ese. Bien. Álvaro, no lo encontramos a Álvaro. Gracias, Alberto. Ahora te va a hacer una consulta Francisco. ¿Está bien, Alvarito? ¿Nos escuchás? Ahí estás. ¿Querés consultar algo más? No se escucha. Bien. Bueno, vamos. Ahí está, Álvaro. No. Está perfecto. Ha sido ampliado muy bien. Así que muchísimas gracias. Gracias, Álvaro, por tu pregunta. Bien, Francisco, te toca a vos. Hola, bueno, antes que nada, buenas tardes, Alberto Bernabé. Muchas gracias por la conferencia, la verdad estuvo muy entretenida. Y mi pregunta tiene dos partes que están relacionadas y que por ahí también se relaciona con la pregunta de Carolina, que hizo Carolina. Tuve la oportunidad de estudiar el himno a Deméter, y también Deméter, como no está mencionada en Hesíodo ni en Ilíada, me interesó mucho este dato. Entonces en Hesíodo lo que menciona solo de Deméter es los primeros 4 versos del himno a Deméter. Entonces solo se conocía eso en época como hesiódica. Y una de las hipótesis que se manejó fue que justamente el culto a Deméter y los cultos mistéricos de Eleusis no coincidían plenamente con la religión oficial olímpica que en Homero y en Hesíodo se quería plantear. Entonces por ahí, tomando eso, la ausencia de Orfeo en estos poemas también puede tener que ver con que su misterio, su espiritualidad, no condice muy bien con el destino del Hades que se propone en Ilíada o en Teogonía, sino que propone otro destino tras la muerte, como la inmortalidad del alma, o como los misterios de Eleusis nos proponían. En ese sentido podría ser mi pregunta, que ¿por qué de pronto el personaje de Orfeo tiene esta plasticidad de poder considerarse héroe, poeta, filósofo, músico, etcétera? Si es que puede haber alguna característica que lo haga especial al arquetipo de Orfeo o al personaje de Orfeo, que pueda tener esta plasticidad de denominaciones. Hay muchas preguntas. Vamos a ver si puedo ir dando un poco de orden a cada cosa, ¿no? Orfeo se convierte en el candidato perfecto para muchas cosas. Te voy a decir por qué. Primero, es hijo de una diosa importante. Por lo tanto, alguna relación tiene con el mundo de los dioses y está entre los dioses y los hombres. Segundo, es hijo de un tracio y de una diosa griega. Por lo tanto, está en relación con el mundo bárbaro, el mundo no griego, el mundo irracional y todo este tipo de cosas, y el nuestro. Tercero, viaja al más allá y vuelve. Por lo tanto, no solamente es que haya conocido el más allá, sino que además vuelve y, cuarto, es poeta encima. Entonces, es un tipo que ha ido al más allá, que ha vuelto, que puede contar lo que sucede en el más allá y que es hijo de una diosa y por lo tanto tiene todas las garantías. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando a uno se le ocurre una visión alternativa de la que se tiene en determinados ámbitos, digamos, literarios y religiosos del mundo griego, como los griegos de ninguna manera querían decir que una cosa se les había ocurrido a ellos, porque eso pues no le daba garantía a nadie, pues se convierte en que, no, yo es que esto lo he leído en un libro de Orfeo. Fijaros, a los griegos les pasaba exactamente al contrario que nosotros. Nosotros encontramos a un amigo y decimos, he encontrado un artículo que no estaba todavía publicado, me lo han dejado en prensa, lo último de lo último, qué maravilla. Los griegos decían, he encontrado una cosa que es de hace 3.500 años, qué maravilla. Porque lo que le daba a una cosa importancia era la antigüedad, la relación con el mundo primitivo y demás. Entonces, no es que digamos que hay un movimiento que lo que hace es utilizar a Orfeo como escudo, como digamos, como
centro donde depositar unas ideas que son propias. Segunda cosa que también tiene importancia, y por eso lo de Homero y la guerra y todo esto. Cuando uno tiene a un individuo que le atribuye una importancia fundamental al mundo de después de la muerte y muy poca al mundo de antes de la muerte, un ejemplo, Platón habla de que los órficos dicen soma sema, ¿no? El cuerpo, una sepultura, porque durante el tiempo que el alma está en el cuerpo, está sepultada. El alma se libera cuando se muere. Entonces, ¿cómo vas a tener tú un soldado que defiende tal si lo que está deseando el tipo es morirse para irse al otro mundo y vivir esta vida ya definitivamente liberada y todo este tipo de cosas? De ahí el enfrentamiento. Ahora, cuidado también con eso de la contradicción entre la religión oficial y Demeter. Eso es una visión moderna. Nosotros no podemos ser a la vez budistas e islámicos. No, nosotros no. Pero en la época antigua sí. En la época antigua Eleusis no era un enemigo para la religión oficial. Eleusis está mimada por la religión oficial. Porque ¿quién controla Eleusis? Atenas y los arcontes de Atenas. Y todo eso está perfectamente vigilado y perfectamente controlado. Porque lo que hace Eleusis es atender a unos elementos, a unas necesidades religiosas que la religión oficial no podía. Porque la religión cívica es una religión dedicada y destinada y que funciona exclusivamente para articular las relaciones sociales. Es decir, para que la gente sepa en cada momento cómo tiene que comportarse. Cuando se me muere mi padre, ¿qué hago? Pues tú cumples el rito y todo. Cuando se me nace un hijo, ¿qué hago? Pues todo esto estaba perfectamente articulado por la religión cívica. Cuando te mueres, ¿qué pasa? Eso a la religión cívica no importa nada. Y en cambio al orfismo sí. Por eso digo que no son contradictorios, son complementarios. Y de hecho no hay conflicto, no se tienen noticias de que hubiera habido un conflicto, de que un individuo lo persiguieran en la ciudad porque era órfico. Podía resultar sospechoso, podía resultar raro, porque, hombre, un tipo que no comía carne y no bebía vino era un tío raro, evidentemente, y eso para un griego era una cosa muy rara, para un griego y para un argentino y para un español. Pero bueno, estas cosas. Entonces, eso es lo que quiero decir. El movimiento órfico es un movimiento que se sitúa en una especie de espacio para cubrir otras necesidades. ¿Qué ocurre? Pues que es muy goloso también para los filósofos, porque le soluciona muchos problemas. Platón le encantan ciertas cosas del orfismo. La idea de la inmortalidad del alma, maravilloso. La idea de que digamos que nos vigila y de que lo que ocurra aquí luego tendrá una resultado en el más allá, fantástico. Ahora, claro, lo que no le gusta a Platón es que tú haces todas las barbaridades que quieras, luego después haces un pequeño ritual y ya estás liberado y estupendo, ¿no? No, eso Platón no lo acepta. De ahí que Platón tenga al mismo tiempo una sensación de admiración por la doctrina órfica y una sensación de rechazo de la doctrina órfica. Es una cuestión muy ambivalente y muy curiosa. Y como eso luego, pues los estoicos tienen también un interés enorme en atender a decir que sus orígenes son órficos, ¿no? y que su doctrina está basada en los autores más antiguos. Eso es una cosa general en Grecia. No sé si he contestado a todo, pero vamos. ¿No? Sí, muchísimas gracias, pues me quedó mucho más claro. Gracias. Bueno. Bien, gracias Fran, gracias Alberto. ¿Alguna consulta más? ¿Alguien que quiera preguntar algo más? Pueden habilitar micrófonos. Paula Fernández. ¿Paula o no? No eras vos. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? No, la pregunta que iba a hacer la contestó ya el doctor Bernabé a través de la respuesta que le dio a Fran y a Carolina. Gracias, es lindísima la conferencia, me encantó. Gracias.
Alberto, yo quiero hacerte dos consultas. Una por sorda, te la tengo que hacer porque de verdad no escuché. ¿En qué autor aparece por primera vez Orfeo? No aparece en Homero, en Hesíodo, vos dijiste y no lo escuché. Eumelo de Corinto. Ah, en Eumelo, sí. Es un autor que se conocía mal. Luego West hizo un artículo bastante bueno sobre él y ahora hay un autor que se llama De Biasi que ha hecho cosas muy buenas sobre Eumelo. Vamos, de hecho, debo tener por aquí un libro suyo, ¿no? O sea que anda por aquí en algún momento de estos. Que tienen que, bueno, pues justo ahora que lo busco, pues no aparece. Pero vamos, sí que es un autor que ha hecho bastantes cosas interesantes. Es italiano y se llama Andrea De Biasi. Es un tipo que tiene, pues es el que ha encontrado este papiro que dice que es de Eumelo y ha hecho unas cosas muy bonitas. Ahora acaba, ya digo, de publicar un libro que espero no perderlo porque le tengo que hacer una reseña, entonces sería un poco complicado. Sería una tragedia. Ahora, te hago una... Aparecerá. En cuanto apaguemos, aparece, eso seguro. Lo vas a tener en la mano. Escúchame, Alberto, yo tengo una pregunta que en mí también viene de la ignorancia más que nada. Vos cuando en algún momento dijiste, y mostrando alguna de las imágenes, que aquello que se ubicaba al lado izquierdo tenía que ver con lo que era negativo, ¿no es cierto? Digamos así. Yo viendo tus imágenes siempre veo que Orfeo aparece al lado izquierdo, ¿no? Cuando vos mostraste esta relación que existía entre Orfeo, los dioses y los hombres, él aparece ubicado con el instrumento musical la lira hacia el lado izquierdo. Ahora, cuando hablas de la crátera de Matera, él aparece al lado derecho. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Es un simbolismo o simplemente no? ¿Se dijo algo? Eso no lo sé, pero hay otra cosa, hay otro problema que es bastante grave, ¿no? Y es que, claro, izquierda y derecha es según si estás mirando desde un lado o desde otro. O sea, que si tú dices que los dioses nos están mirando de frente, entonces la derecha es nuestra izquierda. Eso primero, ¿no? Claro. Hombre, lo de esto, hay varios testimonios bastante curiosos de esto que te digo. Por ejemplo, hay un testimonio que dice, Pitágoras decía que hacia adelante, a la derecha y hacia arriba es bueno, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia abajo es malo. Cosa que yo le comenté a un amigo mío, estudioso de la semántica cognitiva, y se puso contentísimo, porque esos son principios básicos de la semántica cognitiva. Vamos a ver, un tipo que es diestro, es estupendo, es que es un hombre hábil y demás. Un tipo que es siniestro, siniestro es izquierdo, claro, un tipo que es siniestro es una cosa horrible, ¿no? Cuando un niño estudia y va bien, dice, uy, mi hijo está adelantando mucho, ¿no? Y otro dice, este hijo mío va cada vez más para atrás, ¿no? Y lo de arriba, esto de que los grandes ejecutivos de las empresas se ponen en los pisos más altos del rascacielos, ¿no? Y en cambio las secretarias están en el más bajo. Es decir, que esta idea de al frente, a la derecha y arriba, son ideas que están metidas íntimamente en el ser humano, ¿no? No me preguntes por qué, pero es así. De manera que entonces, pues hay esta idea, ¿no? Que del camino que hay que dirigir. De hecho, en las laminillas órficas hay una referencia, dice, encontrarás una fuente, ahí no vayas. Dice, ve a la derecha y a la derecha encontrarás la fuente que efectivamente es la buena. Es decir, el camino a la derecha es el bueno, el más allá. Bien, me llamaba eso la atención, viste, cuando lo estabas exponiendo. Muchísimas gracias. Acá hay una pregunta de Paula. Paula, estás sin micrófono. ¿Sí, no? Bien, la hago yo. Paula, que dice Paula Fernández, no sé si es que la ves, dice que está sin micrófono y te pregunta si hay una relación entre Orfeo y Arión, poeta que fue salvado por delfines.
Sí, sí, claro, son poetas míticos, Arión y también con otros poetas como ¿cómo se llama? El que construye la ciudad, los muros de la ciudad tocando la lira, hombre, en fin. Sí, claro que hombre, son cantantes míticos, hay varios cantantes míticos, ¿no? Orfeo es el más importante, pero los hay también en otros aspectos, ¿no? Y concretamente, pues Arión tiene mucho que ver sobre todo con la lírica lesbia, precisamente, o sea que con el mundo de la isla de Lesbos y Mitilene, ¿no? Tiene que ver con eso. Sí, y ahí tiene también relación. Bien, ahí te respondió, dice, ¿pero no son la traslación de Orfeo con un nuevo nombre? No, eso no tiene, digamos que tienen una función diferente, ¿no? Tiene además que ver con la curiosidad enorme que despiertan en los griegos los delfines, ¿no? Los delfines que bueno, los griegos saben que no son peces, ¿no? Que son mamíferos, y entonces pues yo creo que en el mito de Arión hay mucho de esta idea, digamos, de establecer a los delfines como una especie de salvadores de los seres humanos y de seres benéficos y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no, el mito de Arión es muchísimo menos complicado que el de Orfeo. El de Orfeo es un mito muy enorme, con muchas facetas, ¿no? Sí. Bien, gracias, Alberto. Andrés quiere hacerte una consulta. Andrés, habilita el micrófono, por favor. Okay. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Ok, primero pues saludarlos a todos. Muchas gracias por la exposición. Y me gustaría preguntar por la relación pues en la exposición se hizo mención de la música como lenguaje de la naturaleza, como también un medio para hablar con la divinidad de algún modo, para interactuar con lo divino. Me gustaría preguntar hasta qué punto se puede permear esa noción de música a la noción pitagórica también de la música, ¿no? Pues haciendo hincapié en la noción de armonía, como también matematizable, por ejemplo, en Filolado, que sería una suerte de expresión de la naturaleza y esa armonía natural, que no solo se remite solo a los pitagóricos, sino que también aparece, por ejemplo, en Heráclito, que también se hace mucho hincapié en la idea de la armonía, como ya principio rector, o como, no sé, principio causal de la naturaleza. Sí, pero ten cuidado con la palabra armonía, porque no significa lo mismo en todas partes. Te cuento. Armonía inicialmente lo que significa es una ensambladura, ¿sabes lo que quiero decir? No sé cómo le llamáis ahí, o sea, tú tienes una mesa y quieres ponerle las patas a una mesa y normalmente tiene una especie de extremos salientes y la mesa tiene unos agujeros y entonces se encolan y se meten los extremos salientes y se quedan ensamblados a la mesa. ¿Me explico? Es una cosa que encaja, ¿no?, una cosa en otra. Eso es armonía antes que ninguna otra cosa. Lo que pasa es que cuando Pitágoras establece que si uno parte una cuerda en la mitad y en el tercio produce unos sonidos que son, digamos, aceptables con otros sonidos y que no produce una sensación desagradable, a eso ya le llama también armonía. Ahora, Heráclito cuando habla de la armonía de tensiones opuestas, no está hablando exactamente solo de ese tipo de armonía, está hablando de que los elementos que hay en la naturaleza son como una estructura en la cual todos están implicados o imbricados unos en otros, ¿no? Esto sería la idea. De manera que no le demos a armonía siempre el valor musical y sobre todo tampoco en Pitágoras la armonía tiene que ver con lo que nosotros llamamos armonía. Es decir, lo que nosotros llamamos armonía es un concepto que es de música polifónica, mientras que en el caso de los griegos no existe la polifonía. Entonces,
la armonía consiste en lo que acaba por significar la escala musical. Es decir, la armonía es el hecho de que haya una secuencia de notas que sea, digamos, que produzca una sensación grata que no producen los sonidos que no están de acuerdo con ese encaje o esa armonía, ¿no? Y hemos visto también la idea esta de cómo en la música se ensambla de alguna manera en el oído, es decir, que son como dos elementos que son compatibles entre sí, ¿no? Sería la idea. De manera que luego hay todo el desarrollo pitagórico de la armonía, que es muy extenso, por ejemplo, pues ya en Filolao y luego pues hay huellas en Platón y en Aristóteles de eso, la idea de que el alma es una armonía, es decir, que el alma en realidad no tiene una existencia independiente, sino que es el conjunto de relaciones entre los diferentes miembros, las diferentes partes o humores del cuerpo, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Es un concepto que requeriría escribir un libro sobre él. Es da mucho de sí. Andrés, ¿te has respondido? ¿Necesitas consultar algo más? Sí, más o menos. Lo que sucede es que precisamente estoy tratando del fragmento 6 de Filolao, del Cicrán, y claro, aparece armonía en dos contextos, precisamente el contexto musical, que se puede tomar precisamente como la escala, que es matematizable, entonces está la quinta, la cuarta, la octava, pero también le da una connotación cosmogónica de algún modo, o cosmológica, no sabría decir. Entonces me llama mucho la atención. Cosmológica. Sí, sí me llama la atención, sí, hasta qué punto se podría asimilar esa noción de armonía a la música como este principio ya o lenguaje de la naturaleza, o como principio rector, no sé si me explico muy bien, pero es más o menos la idea. Mira, hay un caso muy interesante de lo que creo que estás diciendo, y es esta teoría según la cual los diferentes cuerpos celestes producen un sonido cada uno, y ese sonido de cada uno es armónico. Es lo que se llama la armonía de las esferas, que es una idea pitagórica que luego tuvo un enorme desarrollo en el mundo renacentista y todavía, bueno, pues los primeros astrónomos del siglo XVIII hablaban de la armonía de las esferas, de manera que aquello es una cosa interesante. Y es que los planetas al moverse producen un sonido que nosotros no oímos, porque como lo oímos desde el primer momento, pues no lo consideramos, es como el que tiene el sonido del tren todo el día cruzándole la casa y ya no lo oye, o sea, que este tipo de cosas, ¿no? Pues sí que hay esta idea cósmica de la música y esta idea de la capacidad de crear una especie de orden cósmico a partir de la música. Si léete, por ejemplo, la Pítica primera de Píndaro, y entonces se ve cómo la música se convierte de esto, de simplemente una cosa que se produce con instrumentos y demás, se convierte en una especie de estructura de organización y de paz del mundo. Es una cosa verdaderamente muy, muy interesante. Digamos que la música puede convertirse, si se quiere, en una especie de modelo de cómo está estructurado el orden del universo, y a su vez el universo considerarse como una especie de combinación musical de los elementos. Eso sí, es posible. Bien, gracias Alberto y gracias Andrés por la consulta. Sí, sí. Así que muchísimas gracias. Bien, no sé si es que hay alguna otra consulta, algo que quieran comentar con Alberto. Sí, ya estamos. Bueno, Alberto, acá te están dando las gracias todos, ya después te vamos a mandar el chat, todo el mundo agradece tu conferencia, tu claridad y de verdad que ha sido una tarde excepcional. Yo en nombre del equipo de investigación, en nombre, bueno, de posgrado que nos habilitó este espacio para poder organizar este ciclo de conferencias,
te agradecemos en nombre de Peque, de Carolina y de Perla, que tuvo lamentablemente que retirarse porque tenía otras cuestiones. Te agradecemos infinitamente tu generosidad, Alberto. Sabemos que sos una persona de verdad ocupadísima y que cuando te llamé, lo primero que dijiste, ahí voy a estar, y accediste de esta manera genial a acompañarnos. Te agradezco porque sos calidísimo, ¿no? Siempre con tu buenísima onda, y aparte como académico sos magistral. Así que nada puedo decir, nada más que es un orgullo, de verdad que hayas, y un honor, más que un orgullo, un honor para nosotras y para todos nosotros que hayas accedido a acompañarnos en esta tarde del viernes. Así que bueno, mil gracias. Cuando vengas a Salta te vamos a recibir con las empanadas de siempre y con un buen vino. Muy bien. Que son las vedettes de Salta, acordate. Así que sí o sí tenés que volver prontísimo. Mirá, Miguel estuvo como vos también estuviste, lo estoy mirando. Fuimos varios, Elvia, estuvimos varios escuchándote en aquel 2014 que fue verdaderamente fantástico. Así que la invitación está abierta, vamos a esperar que este bicho se nos vaya y vas a ser tan bienvenido a Salta como lo has sido aquella vez. Para mí será un placer grandísimo porque, y lo ha sido, aunque sea veros a distancia, pero bueno, pues también ha sido un grandísimo placer para mí. Bueno, muchísimas gracias. Y antes de decirte el chau definitivo, yo tengo que hacer esto que hago siempre antes de cortar. Sepan que el día viernes 6 de noviembre va a estar con nosotros la doctora María José Hidalgo de la Vega, de la Universidad de Salamanca, y va a hablar sobre Zenobia, la reina de Palmira. Y el día 18 de noviembre va a estar con nosotros el doctor Onofrio Vox, de la Universidad de Salerno de Italia, y va a hablar con nosotros, o va a exponer él en realidad, sobre comedia nueva griega y sobre epístola, fundamentalmente sobre el cifrón. Ya vamos a hacerles llegar los flyers para que, bueno, puedan inscribirse. Y ahora sí, pasado el chivo, Alberto Bernabé, te remil agradezco y te aplaudimos así a la distancia y te mandamos un abrazo a la distancia y todo el agradecimiento por esta tarde. Mirá, te estamos aplaudiendo por esta tarde magnífica que nos has hecho pasar. Realmente un placer y un gusto inmenso. Y esperamos que me digas que sí la próxima vez que te invite, siempre decís que sí. Así bien, que bueno. No, ya sabes que sí. Muy bien. Bueno, adiós a todos. Gracias, adiós, Alberto. Bien. Muchísimas gracias. Bien. Hasta luego. Te vas con el aplauso de todos nosotros. Chao, Alberto. Gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Y mil gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre. Nos vemos en la próxima. Gracias, muchas gracias. Chao, Alberto. Gracias. Adiós. Después te escribo. Gracias y te mandamos el video.